¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Miren, estudio principal de la canaleta. Hemos regresado finalmente a casa después de muchos días de viaje. Pasado mañana arrancamos de nuevo. Estudio, Foxboro, partidos, Leagues Cup, mucho por delante, pero aquí estamos en el estudio principal y para hablar del tema del día. Los temas del día, Mbappé y Dembélé. De eso va a ser prácticamente el video en su gran mayoría en el día de hoy. Primero, se cumple fecha límite, se está cumpliendo a esta hora cuando estoy grabando el video, para dos puntos. Uno, para que Mbappé haga uso de la opción que tiene para ser jugador del Paris Saint-Germain 24-25. Todo el mundo sabe que no lo va a aceptar. Entonces el Paris Saint-Germain le tiene que pagar a partir de hoy 40 millones de cláusula de fidelidad. Eso es lo que estaba esperando Mbappé. A eso se la estaba jugando y la negociación para salir al Real Madrid empieza a apurarse. Por el lado de Dembélé, hoy era la fecha en la cual se podía firmar su rescisión de contrato, su cláusula de salida, su cláusula de rescisión por 50 millones. A partir de mañana esa cláusula es de 100 millones. De esa cláusula de 50 millones, ya habrán leído, ya habrán visto por ahí, solamente la mitad le corresponde al Barcelona, la otra mitad le corresponde a Moussa Sissoko, el representante de Dembélé. Esa operación todavía no se ha hecho, pero va en marcha y ahora les voy a contar detalles que tienen que ver con qué puede pasar con Dembélé y por qué todavía no se ha hecho. Dembélé no ha querido que se ejecute la opción de salida y está dispuesto a ceder parte de su dinero para que al Barcelona le quede algo más. Al mismo tiempo, en el Paris Saint-Germain hay cierto temor a esta estrategia porque al final de cuentas quedan ahora a la buena voluntad del Barcelona. Porque el Barcelona, superado ya la fecha del cierre de julio, puede remitirse tranquilamente a la cláusula de rescisión y decir son 100 millones. Pero la realidad es que esto empezó desde antes con una negociación obligada a partir de la postura de Dembélé y Dembélé se va a ir del Fútbol Club Barcelona. No creo que el Paris Saint-Germain pague más de los 50 millones que decía la cláusula hasta el día de hoy, por más que la negociación se extienda en un par de días. Dembélé va a firmar contratos por 5 temporadas y va a ganar 20 millones de dólares por año en el Paris Saint-Germain. Y al Barcelona le van a quedar más de los 25 millones que le iban a quedar. No los 50, supongamos unos 40 en esa negociación en la cual entra Dembélé, entra su representante y entra el equipo. Para el Barcelona, a mí me parece que es un golpe muy duro. A mí me parece que es un golpe que el Barcelona sabía que en algún puesto iba a recibir, que sabía que necesitaba hacer una venta importante, pero se le va uno de los jugadores más importantes a un precio de jugador no tan importante. Si al final le quedan 35 o 40 millones al Barcelona, no es una cifra despreciable, pero tampoco es una locura de dinero para un jugador que a nivel ofensivo era muy, pero muy importante para el equipo. Vamos a meternos a analizar un poquito esto con Dembélé, porque seguramente ahora van a aparecer. Dembélé se lesiona a la mitad de la temporada, Dembélé es inconsistente, Dembélé no es regular. Todas verdades, todas son verdades. Pero también es cierto que si uno analiza la temporada pasada, el fútbol del Barcelona, sobre todo en la parte ofensiva, fue mejor cuando estuvo Dembélé. Y cuando no estuvo Dembélé, vinieron los 4 volantes. Cuando no estuvo Dembélé, bueno, con Dembélé en aquel momento también. Cuando no estuvo Dembélé, vino toda la carga sobre Rafinha y la presión de que no podía meter gol y que decidía mal en cada una de sus jugadas. El equipo, que ya tenía una diferencia y que ya venía medianamente encaminado en la liga, sufrió ofensivamente cuando no tuvo a Dembélé. Porque al final de cuentas, ni Rafinha, ni lo que ha mostrado Ansu Fati, ni Ferran tienen el desequilibrio de Dembélé, tienen el mano a mano de Dembélé, tienen la capacidad de encarar hacia adentro, hacia afuera como Dembélé, no tienen la velocidad para ese cambio de velocidad que tiene Dembélé. Entonces, sí, se pierden muchos partidos, sí se lesiona bastante, sí es inconsistente en algunos momentos, pero también el Barça tendrá que admitir que era su mejor arma ofensiva a la hora de generar desequilibrio. También es cierto que una parte, porque hay que poner todo en la mesa, una parte de ese momento donde el Barça sufrió ofensivamente fue por no tener a Dembélé y porque también le faltó Pedri. Entonces, yo me acuerdo que decía claramente en los videos, al Barça le falta el que gambetea y el que mete los pases, y eso profundizó la crisis ofensiva del Barça en un momento de la temporada. Pero hoy Dembélé me parece que era un jugador difícil, es un jugador muy difícil de reemplazar para el FC Barcelona, que se plantea distintos escenarios, pero no nos olvidemos que tiene limitantes. El Barcelona puede utilizar solamente el 35% de lo que ingrese por Dembélé y puede utilizar solamente el 60% del salario de Dembélé. Esto condiciona mucho el mercado y lo va a obligar a tomar ciertas decisiones. A ver, si lo vende a
40 millones, 35, 40, bueno, podrá utilizar solamente el 35%. No es tanto para incorporar un jugador. Seguramente puede pensar en alguna operación a préstamo con obligación de compra el año que viene, pero que no entre en este mercado o en este año fiscal para el FC Barcelona. Puede rebuscársela, pero no tiene tan claro, uno, el objetivo que quiere buscar y dos, el dinero. También puede pagar un salario bastante decente, porque el de Dembélé es uno de los más altos del plantel, pero no puede ir por una superestrella a buscarlo. ¿Quiénes pueden ocupar ese lugar? Bueno, aparece otra vez la posibilidad de Carrasco, Ferreira Carrasco, el extremo del Atlético de Madrid. Tenía un preacuerdo para irse por 16 millones. El Barcelona nunca lo ejecutó porque tampoco nunca estuvo en la situación de poder hacerlo. Se habla de Joao Félix. Yo lo veo imposible a lo de Joao Félix. Hay que ver las vueltas del fútbol, pero hay una realidad. El Atlético de Madrid, y lo dejó claro el año pasado cuando se fue al Chelsea, para que se vaya Joao Félix, tiene que por lo menos recibir el préstamo por parte de la amortización. 16 millones para el préstamo. Y además hay que pagarle el salario a Joao Félix, que es altísimo. El Barcelona no se puede meter en ninguna operación de ese tipo, aunque Jorge Méndez sea el representante, esté muy cerca del Barça, esté muy cerca de Laporta y quiera tratar de meterlo en el club. Futbolísticamente, a lo mejor sería una buena idea. A lo mejor, digo, porque Joao Félix tiene mucho por probar, más allá de lo que le reconocemos como talento, pero sus años en el fútbol de elite no han sido sobresalientes. A lo mejor podría encontrar el escenario aquí, pero la realidad es que me parece hoy una apuesta demasiado arriesgada y muy costosa para el Barcelona, que incluso se plantea seguir con Rafinha por allá, tener la alternativa de los 4 volantes que por momentos le funciona muy bien, quedarse con Ferran, con Ansu Fati. Seguramente va a revivir ahora la posibilidad de Abde de quedarse dentro del plantel para darle descanso o alternativa a Rafinha y para tener a alguien por el otro extremo cuando no juegue con los 4 volantes y poner ese dinero para buscar un lateral derecho. Sigue siendo Fresneda una alternativa para el Barça. Han ofrecido 8 millones más una obligación de compra o un siguiente pago de 10 millones. Eso le cerraría en el concepto de lo que va a recibir por Dembélé. También vuelve a revivir para muchos la posibilidad de Joao Cancelo. Yo la veo mucho más difícil todavía porque, repito, el Barça se va a hacer de algo de dinero, pero tampoco es que va a tener para salir a buscar un jugador top a precio de pagarlo en el mercado. Entonces lo veo bastante difícil a todo esto y creo que traiga a quien traiga y entendiendo que ha hecho algunos refuerzos bastante buenos el Barcelona, principalmente como el de Gundogan, que me parece un gran jugador, creo que no hay forma que el Barça no pierda ofensivamente sin Dembélé. Creo que el plantel del Barça para la próxima temporada sin Dembélé se va a ver disminuido con respecto al plantel que tenía este año. Esperemos a ver cómo termina el mercado, esperemos a ver qué puede sacar adelante el mercado, porque uno nunca sabe con el Barça, uno nunca sabe con el mercado. Todavía pueden salir jugadores, pueden abrir la puerta para entrar otros, se puede modificar mucho todavía de este plantel. Pero así como está este plantel hoy, fortalecido en la mitad de la cancha con Gundogan, aún perdiendo a Busquets, pero el otro día Romeu jugó un buen partido al lado de Jong, con Gavi que ni siquiera jugó pero que está para sumarse a esa mitad de la cancha, con esa mitad de cancha que yo la veo muy bien, aún sin Busquets, que me parece seguía siendo importantísimo para el Barcelona a nivel ofensivo. Salvo que Ansu Fati, que Ferran den un salto de calidad, que Abde se adapte muy rápido y pase a ser un jugador top de un día para otro, que es difícil, tiene que crecer, yo creo que hoy el Barcelona se ve disminuido en su capacidad ofensiva. También hay otro tema para analizar con respecto a esto, y tiene que ver con los dos, con Dembélé y con Mbappé. Lo que está pasando hoy con ambos jugadores es consecuencia de clubes que están en una situación débil, casi desesperada a la hora de firmar extensiones de contrato. Y eso le ha pasado a los dos, al Barcelona y al Paris Saint-Germain, y eso lo están pagando los dos con sus figuras. Dembélé hace un año tenía una cláusula de rescisión de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. En la extensión de contrato y cuando no se ponían de acuerdo y con la desesperación del Barça para que se quedara en el club, le bajó la cláusula a 50, pero a 100, pero de esos 100, si se iba antes de fin de julio, eran 50, y como no se le podía pagar a Dembélé, por eso Dembélé tiene esta mitad para su representante, como no se le podía pagar, algo que pasa mucho en las renovaciones, un bono para extender su contrato, se le cambió ese bono por los 25 millones que le corresponden al representante y no al club de una venta.
¿Por qué el Barcelona aceptó esto? ¿Por qué el Barcelona firmó esto? Básicamente porque no tenía poder de negociación, porque estaba desesperado para que Dembélé se quedara, porque no podía salir a buscar jugadores en el mercado, porque en Dembélé tenía un jugador al que Xavi creía y sabía que lo iba a poder potenciar. Entonces el Barcelona fue con mínimo poder de negociación a aceptar lo que te ponía Dembélé en la mesa para que no se fuera y finalmente firmarlo. Por eso se llega a que Dembélé tenía 400 millones hace un año y ahora tiene 50, de los cuales le corresponden solamente 25 al Barcelona de cláusula de rescisión. Es lo mismo, salvando las distancias, aunque los números sean y las formas distintas, pero es la misma situación que le pasa al Paris Saint-Germain con Mbappé. El jugador se iba a ir al Real Madrid. Fue el Paris Saint-Germain desesperado a firmar su extensión de contrato. Fue y le dio y le propuso y le ofreció lo que sea, lo que quisiera y mucho más para lograr que se quede. ¿Qué logró? Darle un bono por firma de contrato gigantesco. Un contrato altísimo y encima firmarle esta locura de 2+1 donde la opción sea exclusivamente del jugador y que además le pagues esta cláusula de 70 millones de fidelidad de los 40. 40 son ahora y otros 30, no sé si son 70 o 80, pero otros 30 o 40 son en un par de meses. Todo ese lugar ganado y esta decisión que tiene hoy Mbappé y esta posición del Paris Saint-Germain donde por más que se ponga te siento, te dejo fuera de la pretemporada, no vas a jugar, tenés que firmar o te tenés que ir. La realidad es que el Paris Saint-Germain ha perdido todo poder de negociación desde el momento en el que se sentó prácticamente entregado a esa mesa a firmar la extensión de contrato con Mbappé. Les ha pasado a los dos en formas distintas, con números diferentes, pero con una realidad común. Se sientan a la mesa a negociar un contrato en una posición totalmente débil, obsesionados, necesitados de firmar la extensión de contrato y sabiendo que no están en una posición fuerte para negociar. Por eso hoy Dembélé está en esta situación y por eso Mbappé está en la suya para salir del Paris Saint-Germain. Le han presentado ofertas, se ríe Klopp en el Liverpool cuando le hablan de los rumores de Mbappé. Es que han tratado de meterle nombres al medio de Mbappé y saben que no los hay. Metieron el rumor de Liverpool, Klopp se ríe, no es un jugador, le encanta como jugador, pero no es un jugador que el Liverpool pudiera pensar siquiera financieramente en llevarlo. Pero en el Paris Saint-Germain saben que hay un arreglo con el Real Madrid. Lo sabe todo el mundo. A ver, por más que el Real Madrid juegue de inocente, acá lo sabe todo el mundo. El tema es probarlo. El hecho de que Mbappé no haya aceptado ni siquiera revisar las condiciones de la propuesta de Arabia Saudita hace que en el Paris Saint-Germain sospechen y lo quieran denunciar ante la FIFA. No van a conseguir nada, porque al final de cuentas Mbappé tranquilamente puede decir no quiere ir a jugar a Arabia, no necesitaba ver el contrato, no necesitaba analizar ninguna propuesta económica, simplemente no me interesaba ir a jugar a Arabia y por eso no me senté a negociar ni me senté a escuchar la propuesta. En eso tiene todas las de ganar en Mbappé. Pero sí hay mucho enojo con el Paris Saint-Germain porque saben, creen que atrás de todo esto hay una jugada entre el jugador y el Real Madrid para terminar en el Real Madrid y que de a poco, y me parece que para esto va a ser una semana clave después de que superemos este 31 de julio donde se cierran los plazos para lo que le había dicho el Paris Saint-Germain, tenía que hacer uso de la opción para extender su contrato en la 24-25 y todo eso que ya hemos hablado. Ahora que se ha superado ese pase y que hay que negociar, nos vamos a encontrar con la realidad. No quiere ir a Arabia Saudita, no va a tener otras ofertas, no las hay. No hay equipos que puedan pagar Mbappé, muchos en el mundo, y los que están ya tienen sus planteles más o menos armados. Está el Real Madrid. Él quiere ir al Real Madrid, el Real Madrid lo quiere, así que me parece que eso le va a dar un poder de negociación al Real Madrid. Habrá que ver hasta dónde lo puede estirar. Y al final de cuentas la cifra será 200 millones o inclusive me parece un poco menos lo puede sacar el Real Madrid para quedarse con el jugador francés. Son los dos nombres del día, tienen un punto en común, que tiene, además de que son franceses y el Paris Saint-Germain, y es que tienen este poder de negociación. Han firmado sus contratos, sus últimos contratos, con desesperación por parte de sus clubes, en una situación donde los clubes han estado débiles a la hora de sentarse en una mesa. Han sacado ventaja de esa situación débil de los clubes sentados a la mesa y hoy las están aprovechando. Dembélé, para irse a cobrar 20 millones por 5 años al Paris Saint-Germain, seguramente le van a dar una prima para firmar también en una negociación en la cual al Paris Saint-Germain le puede salir más barato, mientras que para
para Mbappé es salir al Real Madrid. Eso, repito, se va a demorar probablemente un par de días más, pero se va a hacer. A propósito del Paris Saint-Germain y de la sumada de Dembélé para ocupar el lugar de Mbappé, también se habla de Kolo Muani, jugador delantero del Eintracht que está en el mercado. El Eintracht espera sacar 80, 90, 100 millones por él. El Paris Saint-Germain se ha interesado en el jugador y para reemplazar a Mbappé estaría pensando en la combinación Dembélé, Kolo Muani para llevarlo al equipo. Todavía falta un mes para cerrar el mercado. Podemos analizar equipos, podemos ir analizando cómo van quedando ciertos planteles, pero la realidad nos indica que todavía hay mucho por ver y mucho por cambiar de aquí a que termine el mercado. Pero así está la situación hoy. Al Barcelona se le va un jugador, para mí, importante. Por más que hoy quieran minimizar, se lesiona, le cuesta comprometerse, es irregular. Por más que hoy se quiera minimizar lo que es Dembélé, y con muchos puntos con los cuales yo estoy de acuerdo, yo digo que hoy el Barça no tiene un jugador igual. Y hoy el Barça no tiene un jugador para reemplazarlo. Ni en Rafinha, ni en Ansu Fati, ni en Ferran, ni en Abde. ¿Pueden crecer? ¿Pueden mejorar? Sí. No creo tampoco que con este dinero al Barça le alcance para salir al mercado a comprar un jugador de estas características. Entonces, desde todo este punto de vista, y aunque el Barça va a recibir algo de dinero como para poder moverse, al menos en el mercado, ya sea en esa posición o como les decía anteriormente, la de lateral, yo creo que al final de cuentas, hoy el Barça está debilitado, porque ese juego de los 4 volantes se explica únicamente si lo tenés a Dembélé adelante para correr y con pareja de ataque de Lewandowski. Es mucho más difícil jugar tácticamente ese juego de los 4 volantes si no lo tenés a Dembélé. Y otro tema que nos mostró el fin de semana Xavi en el Clásico, fin de semana, ya no sé ni qué día es, creo que fue fin de semana, en el Clásico, y habrá que ver si Rafinha o quien ponga por esa banda derecha hace esos recorridos para retroceder, como lo hizo Dembélé todo el Clásico el otro día, y que el Barcelona defendiera con una línea de 3 centrales y con 2 carrileros, siendo uno de ellos Dembélé por banda derecha. Es decir, todo ese trabajo que viene desarrollando Xavi lo tendrá que rehacer, ya sea con otro jugador o con otra idea, porque vamos a ver si Rafinha es tan ida y vuelta como lo viene siendo Dembélé, al menos en el arranque. Esto es lo que está pasando con los dos, con Mbappé y con Dembélé. La sensación es que se van a hacer las 2 transferencias, que el Paris Saint-Germain ya ha encontrado cómo ir reemplazando a Dembélé, a Mbappé, con Dembélé, es un trabalengua, con Dembélé y con Kolo Muani, y que el Barcelona ahora se encuentra con la salida de un delantero importante y con algo de dinero para poder salir al mercado y ver si lo que le conviene es reemplazarlo adelante o buscar jugadores en otro puesto, por ejemplo, en el lateral por derecha.